Qué bueno que nos acompañe en esta ocasión. Estoy seguro que ha pasado una semana donde Dios le ha mostrado su protección, pero además su provisión. Y no podemos dejar de lado lo necesario que es escuchar su palabra en nuestra vida. Por eso, antes de escuchar el mensaje que Dios quiere hablarnos a través del pastor, le invito a que medite en su corazón los cantos que escucharemos a continuación. Muy buen día, mis hermanos y mis hermanas. Qué bendición estar nuevamente por acá. En realidad me siento muy contento porque creí que esta semana el Señor iba a venir, pero no vino. Estamos listos porque en cualquier momento el Señor viene. Hoy vamos a iniciar nuestra alabanza con el himno número 1, Santo, Santo, Santo. Este himno, escrito en el año 1800 por Reginald Heber, nos habla y nos resume lo que es el tema de la Trinidad. Alabar a Dios siempre implica más allá de una simple doxología. Es mostrar nuestro lenguaje, nuestra conducta sobre aquello que es la gloria de Dios. Es tener en nuestros labios palabras que expresen con mi conducta, con mi forma de vivir en la sociedad, en el trabajo, en la iglesia, en donde esté, que mis labios hablan sobre la palabra de Dios. Vivo para Cristo, respiro por Cristo y hago las cosas para Cristo. Santo, Santo, Santo nos habla sobre esto. Y hoy vamos, como dice el Salmo 100, cantar alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. El Señor dice que hay situaciones y acontecimientos que van a suceder.
Pero quiero compartir con usted Mateo 24:6, donde Él nos dice, pero no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Esta situación del COVID-19 ¿es el fin del mundo? ¿Es parte de que va a empezar la gran tribulación? Para entender mejor esto y conocer la verdad que dice la Biblia, le invito a que escuche al pastor Ronald con el mensaje para esta mañana. Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Damos gracias al Señor porque nos ha permitido reunirnos en un culto online. Cada uno de ustedes en sus casas, nosotros un grupo de hermanos trabajando acá para poder tener este tiempo de meditación en la palabra del Señor. Y quiero invitarles a que tengamos un tiempo de oración para poner esto en las manos del Señor y que el Señor sea glorificado. Amado Padre, Dios de la gloria eterna, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo nuestro Señor, te pedimos que nos des sabiduría de lo alto, que nos des entendimiento, que podamos escuchar tu palabra, que se pueda renovar nuestra mente, que esta palabra pueda fortalecernos, animarnos, guiarnos, sostenernos, hacernos sabios. Pero sobre todo, Padre, si hay alguien que está escuchando, que no te conozca, que pueda ser día de salvación. Te pedimos que bendigas a los hermanos y hermanas que están atentos en este momento al mensaje. Tú conoces sus corazones, tú conoces sus necesidades. Rogamos que actúes en ellos, Señor, conforme a lo que están necesitando. Te damos gracias y te lo pedimos todo en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Estamos en un tiempo, debido a todo lo que es el coronavirus, donde algunos están enseñando que entramos en el tiempo de la tribulación. Esto es un poco alarmante y lo que está trayendo es preocupación, ansiedad en el corazón de los hermanos. El propósito de este estudio es que podamos comprender si realmente entramos en la tribulación o no, si todavía falta o no. ¿Qué dice la palabra del Señor? ¿Qué nos enseña la palabra del Señor? Vamos a tomar el libro de Segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 2. Desde luego, no vamos a poder estudiarlo como quisiéramos estudiarlo porque sería algo de horas. Y Dios quiera que en algún momento nos dé la oportunidad de que podamos profundizar de tal manera. Pero podemos ir viendo algunas cosas que nos van a dejar claro si estamos o no estamos en este tiempo tribulacionario. Así que abramos nuestras Biblias en Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 y vamos a leer del versículo 1 al versículo 9. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1 al versículo 9. Dice la palabra del Señor: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo,
a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Vamos al versículo 1. Dice ahí la palabra del Señor: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. A lo largo de más de 2000 años, la iglesia ha visto golpes hacia la fe. Son vientos de doctrina que habla la palabra del Señor, diferentes vientos de doctrina. Se levantan maestros, algunos tal vez no de mala fe, pero con poco conocimiento. Otros maestros sí, con toda la mala fe, y empiezan a turbar el corazón de los creyentes. Dice la palabra del Señor en Efesios capítulo 4, verso 4, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Si una enseñanza afecta la paz del creyente, es necesario revisar con lupa qué es lo que nos están diciendo. ¿Por qué? Porque la Escritura nos dice que el Señor guarda en perfecta paz aquel cuyos pensamientos en Él perseveran, porque en Él han confiado. La palabra de Dios tiene que traer paz a mi corazón. La palabra de Dios tiene que traer regocijo a mi vida. La palabra de Dios tiene que traer fortaleza. La palabra de Dios tiene que traer ánimo. La palabra de Dios me levanta. La palabra de Dios no me atemoriza. La palabra de Dios no me angustia. Por eso, cuando alguien está predicando una palabra que angustia, una palabra que atemoriza, hay que revisar con lupa qué es lo que está diciendo y cuál es la fuente de donde lo está sacando. Claro, hay doctrinas en la palabra del Señor que son fuertes. Porque cuando hablamos de la doctrina del infierno, de la doctrina del lago de fuego y azufre, pues es fuerte, claro que es fuerte. Pero cuando el predicador termina por completo el mensaje, la doctrina del infierno, la doctrina del lago de fuego y azufre, que es la muerte segunda, lo que tienen como propósito es que venga a Jesucristo, que venga a los pies de Jesucristo, que entienda que en Jesucristo hay perdón de pecados y que puede tener vida eterna. Entonces, aquella doctrina que por algún momento lo intranquilizó cuando la estaba escuchando, llegó a traer paz y gozo en el corazón de la persona que lo escuchaba. Escuchar aullar a los lobos asusta a las ovejas, hasta que las ovejas comprenden que el Señor Jesús es su pastor y los guarda de tal manera que nadie, dice la palabra de Dios, nadie los puede arrebatar de sus manos. Estas enseñanzas alarmistas nacen, según nos dice la palabra de Dios, por un espíritu engañador, por un espíritu nacido de pensamientos humanos o simplemente diabólicos. De estos hombres que siempre han querido incursionar dentro de la iglesia, dentro de las congregaciones, vestidos de ministros de justicia, cuando en realidad son ministros del enemigo que quieren ensuciar, que quieren envenenar el corazón de los santos. Estos alarmistas les gusta crear caos en sus mensajes. Les gusta crear turbación en sus mensajes. La palabra de Dios me dice que el fruto del Espíritu es amor, es gozo y es paz.
no es turbación, no es tristeza y no es odio. La palabra de Dios me va a animar, me va a fortalecer. Voy a alabar y voy a glorificar el nombre del Señor, porque sin importar las circunstancias, al estar en Cristo, mis queridos hermanos, al estar en Cristo, el Señor nos guarda, nos protege, nos ayuda, nos sostiene, nos levanta, nos bendice, sin importar la situación que se esté viviendo. Es que somos el cuerpo de Cristo. El Señor es la cabeza de la iglesia y nosotros somos miembros de la iglesia. El Señor no desampara a su cuerpo, por lo tanto el Señor tampoco nos desampara a nosotros. Tienen que darse 3 condiciones bíblicas para el inicio de la para el inicio de la tribulación. Tienen que darse ciertas condiciones bíblicas, ¿verdad? Ya se dieron estas condiciones. Ya están presentes estas condiciones para poder asegurar que se cayó una de las copas de la ira del Cordero. Ya se dieron estas condiciones para asegurar que ya sonaron las trompetas y se abrieron los sellos. Ya se dieron las condiciones para decir que el Señor Jesucristo está por llegar al final de los 7 años para juzgar y separar a las ovejas de las cabras, para que unos se condenen y para que otros puedan entrar al milenio. Bueno, es que los creyentes, a través de la lectura de la palabra de Dios, de la instrucción de la palabra de Dios, del pan de vida que es la palabra de Dios, empiezan a conocer y a entender que estas condiciones que manifiestan la tribulación no se están dando en este momento. Es que el coronavirus es una plaga maligna. Bueno, pues esperémonos un momento. ¿Por qué el Señor está permitiendo o ha permitido que esta enfermedad haya azotado, haya golpeado? A través de esto se está dando una reflexión en muchas personas. Hay muchos creyentes que habían abandonado la fe, que se habían apartado, que habían ido en pos del mundo y están regresando a los caminos del Señor. Hay muchos creyentes que están comprendiendo el error de su pecado. Bueno, gracias entonces al Señor por este tiempo de coronavirus, por este tiempo de reflexión, por este tiempo de volver a los caminos del Señor. Es parte de la disciplina de Dios para con sus hijos. El Señor quiere una iglesia sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Y a veces, si no hay tiempos difíciles en la vida del creyente, el creyente no reacciona para venir a vivir la santidad que tiene que vivir en Cristo Jesús. Y también es una oportunidad para el no creyente. Hemos entrado en un libertinaje mundano terrible a niveles históricos comparados con Sodoma y Gomorra. Y aunque todos pensaríamos de que todo este grupo de personas que están abominando de Dios y rechazando a Dios deberían de condenarse, dice el Señor que Él no quiere que ninguno se condene, sino que todos procedan al arrepentimiento. Porque Dios los ama, porque Dios ama al pecador, aborrece el pecado, pero Dios quiere que ese pecador se salve, que venga a los pies de Cristo, que tenga vida eterna. La sangre derramada en la cruz del Calvario perdona, lava, limpia cualquier pecado que el hombre haya cometido. Así que el Señor está hablándoles. El Señor ha obligado a que el mundo haga una pausa y reconsidere el camino por el que anda. Entonces yo no puedo decir del todo
que el coronavirus es algo terrible o algo malo. Sí sabemos y lamentamos grandemente la cantidad de personas que han muerto a causa de esto. Y desde luego quisiésemos que mañana esto terminase. Pero el asunto no es lo que yo quiero, lo que a mí me parece o lo que a mí me gustaría. El asunto es lo que estamos viviendo. Y no podemos acelerar los momentos o los tiempos para cambiarlo. El Señor está dando la misericordia, está manifestando su gracia y su misericordia para el mundo y para la iglesia. Para salvación del mundo y para que la iglesia reconsidere sus pasos y vuelva a la predicación de las doctrinas fundamentales y deje de estar divagando en doctrinas extrañas que no están trayendo ningún beneficio a las personas que vienen a escuchar la palabra de Dios. Tienen que darse entonces algunas circunstancias particulares para la tribulación. No sé por qué algunos desean tanto estar en la tribulación. Hay gente que le gusta ser alarmista. Hay gente que le gusta más estar pensando en las cosas terribles que en las promesas del Señor. Si hay creyentes alarmados en este momento, es porque no están meditando en el Señor. Si hay creyentes alarmados en este momento, es porque no están considerando las promesas que Dios tiene para nuestras vidas. Tú guardarás, dice la palabra de Dios, tú guardarás en completa paz aquel cuyos pensamientos en ti perseveran porque en ti han confiado. Pero si nuestras meditaciones no están en la palabra de Dios, si en lugar de la paz tengo turbación, no es Dios el que está fallando. Somos nosotros. Nos hemos desviado. Hemos quitado nuestra mirada de las cosas de arriba y hemos estado poniéndolas en las cosas de la tierra. Pero hay algo bueno. Podemos volver por el camino. Podemos volver a caminar por la senda que es Jesucristo. Podemos volver a vivir el propósito que Dios siempre ha tenido para nosotros dentro de la institución de la iglesia que Él estableció para hacer luz, para hacer sal de la tierra. Cuando los cristianos están turbados, ¿qué le queda a los que no conocen a Cristo? En la misericordia del Señor, medite. Piénselo un momento. Muéstrele gozo, fortaleza y paz a ese ser que no conoce a Cristo, pero usted está orando por su salvación. Y Él va a querer tener lo que usted tiene y disfrutar de lo que usted está disfrutando. John Newton, autor del himno número 49, Sublime Gracia. Este señor Newton, desde pequeño perdió a su madre, era una gran cristiana. No obstante, este señor no siguió los pasos de su madre y ya a la corta edad de los 11 años, él se encaminó a ser marinero. Con el paso de los años, él se metió en esta compañía de barcos y empezó a comprar personas y a comprar y a hacer tránsito con todas aquellas personas que se encontraba y las compraba para hacerlas esclavas,
principalmente en el continente de África. La situación hizo que él cayera en momentos muy desesperantes y de grandes tribulaciones debido también a sus vicios que él tenía. Pero en todas estas, Dios lo libró de grandes peligros. Dios tenía un gran propósito para él. Y a pesar de esto, Newton seguía resistiéndose al poder de Dios, a su palabra y a su llamado. No fue sino hasta que en una gran tempestad, a punto del naufragio, John Newton vio al cielo y dijo: he pecado. Y fue cuando él entregó su alma, su corazón, su mente y todos sus actos al Señor, y entonces pudo escribir este himno donde da como testimonio de su vida y puede decir sublime gracia, demostrado así en su vida. Vamos a continuar con el versículo 3 del capítulo 2 de Segunda de Tesalonicenses. Dice la palabra del Señor: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y aquí tenemos características que nos van a indicar el tiempo tribulacionario. En primer lugar, el texto nos habla de la apostasía. ¿Qué es la apostasía? Es un abandono de la fe. Es una rebeldía en contra del Señor y de sus normas. Es un sublevarse de los hombres para vivir como les parezca. Si Dios dice que no se deben tener matrimonios de personas del mismo sexo, los hombres dijeron: no nos importa. Si los hombres dicen que es válido darle muerte a los niños en el vientre de sus madres, los hombres dicen: no nos importa. Esto es apostasía. Esto es abominación.
Esto es rebeldía contra Dios. Alguien podría decir, bueno, entonces, si esto es apostasía, ya estamos en los tiempos de la apostasía. Claro que eso lo estamos viendo, pero esto no lo vemos desde ahora. Esta es la maldad del hombre. El hombre es malo por naturaleza. Cuando el Señor, en su misericordia, permitió que la familia de Noé saliera del arca, uno diría, bueno, son 8 personas buenas que no deberían de volver a llevar al mundo a un punto caótico. ¿Y qué sucedió? La naturaleza del hombre volvió a actuar de la misma manera. Cuando los israelitas fueron libertados de la esclavitud de Egipto y vieron los milagros que Dios hizo y el mar rojo se abrió, diríamos, bueno, tenemos una generación nueva y maravillosa. ¿Qué sucedió? Se rebelaron contra el Señor. Cuando la segunda generación de israelitas en el desierto entraron a la tierra prometida, se esperaba que hubiese un cambio. Pero con el tiempo, ¿qué sucede? Es que el hombre peca. La naturaleza del hombre es pecar, es rebelarse contra Dios. Algunos simplemente, para no tener en consideración a Dios, se han declarado ateos. Yo no creo en Dios. Lo que están diciendo es que yo no quiero tener que darle cuentas a Dios. Pero ¿sabe una cosa? Lo siento por usted. Porque está establecido para el hombre que muere una sola vez y después de esto el juicio. Y cuando usted muera y esté delante de la presencia de Dios y tenga que darle cuentas a Dios y se dé cuenta que Dios es real, no va a tener ninguna opción porque desperdició la misericordia de Dios, rechazó el amor de Dios y lo único que le quedaría es la condenación eterna. No es lo que Dios quiere. Pero usted en su necedad es lo que está buscando. Es el hoyo que usted ha cavado y es el hoyo en el cual usted mismo va a caer. Entonces tenemos la apostasía, que es un abandono de la fe. Y en todos los tiempos hemos tenido este tipo de apostasía. Claro. Sin embargo, aún en estos tiempos de apostasía, hay algunos que se han mantenido firmes. Un día el Señor escucha la oración de Elías, el profeta, y Elías le dice, Señor, ¿no dice tu palabra que el día que la nación se vuelva hacia la idolatría, usted va a mandar una sequía, va a hacer que los cielos se cierren y que no llueva más? Y el Señor dice, bueno, claro que así es. Y entonces, dejó de llover por 3 años y medio. A los 3 años y medio, el Señor le dice, vaya y preséntese delante de Acab, y Elías va delante de Acab, se presenta, y luego viene la lluvia, y luego viene cuando Elías mata a los 450 profetas de Baal, y todo es maravilloso. De un momento a otro alguien amenaza a Elías y le dice, Elías, mañana a esta hora usted va a estar muerto como todos estos sacerdotes. Y Elías huye. Y cuando Elías huye, llega al monte de Dios y Dios le dice, ¿qué estás haciendo aquí, Elías? Y Elías le dice, es que he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos. Qué bueno, Elías. Y de los profetas, solo yo he quedado. Solo usted ha quedado. ¿Y qué le dice el Señor? Me he reservado 7,000 como tú. De verdad, Señor. 7,000 que no han doblado sus rodillas. A esto se le llama remanente. Dentro de la sociedad actual, blasfema, que anda practicando la abominación, que quiere darle la espalda a Dios
Existe un grupo de personas que se quieren permanecer firmes en la fe y se mantienen firmes en la fe porque Dios los tiene firmes. Existe un grupo de personas que creen en la santidad. Existe un grupo de personas que creen en el respeto al prójimo. Existe un grupo de personas que cree en el matrimonio bíblico. Existe un grupo de personas que cree en la bendición que son los niños. Existe un grupo de personas que cree que si obedecemos al Señor podemos ser bendecidos. Y ese grupo de personas se llama la Iglesia de Cristo. Y aunque en este momento haya apostasía, y aunque dentro de la iglesia algunos hayan apostatado de la fe y se hayan apartado, posiblemente es porque nunca han sido creyentes. Si algunos salieron de la comunión de la iglesia y se están revolcando en el mundo, posiblemente es que nunca han conocido a Cristo. Y la palabra de Dios dice que salieron de nosotros porque no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habían permanecido con nosotros. Y estos salen de una iglesia y no salen para evangelizar, sino para criticar y para murmurar de la congregación donde estaban. Esto es apostasía. Pero aunque haya apostasía, todavía está la iglesia. Cuando empiece la tribulación, no van a haber ningún grupo de personas que crean en la santidad, que crean en el matrimonio, que crean en la bendición de los niños. Por eso es que la apostasía de manera completa, mientras que esté la iglesia de Cristo, no se ha manifestado al nivel que se va a manifestar en la tribulación. También es necesario que se manifieste el hombre de pecado, que es una referencia directa al conocido anticristo. Hoy el mundo todavía se debate, andan investigando quién puede ser el anticristo. Usted se mete en su computador y empieza a buscar quiénes pueden ser el anticristo y usted va a encontrar varios nombres. Todavía no se logra definir quién es. Puede ser que haya muchos que tengan las credenciales propias para poder ser el anticristo. Pero todavía no se pueden manifestar, no se pueden revelar, no se pueden dar a conocer al mundo. Lo que sí está pasando con esto de la pandemia, y todos tenemos que estar de acuerdo al estar viendo las noticias, es que los pueblos están dándole la espalda a los gobernantes. Los pueblos están señalando a los gobernantes porque las políticas que han tomado para poder defender no han servido de mucho, porque han muerto muchas personas. Y esta situación está haciendo que la gente tenga sed de un gobierno diferente. Desde el Vaticano se dice que es necesario que haya un gobierno mundial, que haya una sola cabeza y un solo responsable. Claro, esto lo estamos viendo, es que estamos en la antesala de lo que va a venir. Pero todavía nadie sabe quién es ese personaje. Todavía ese personaje no se ha manifestado. Y si ese personaje no se ha manifestado, es que no estamos en el tiempo de la tribulación. Lamento que algunos se puedan decepcionar,
porque han insistido fuertemente sobre este temor, pero no estamos en el tiempo de la tribulación, porque el anticristo no se ha manifestado, y no se ha manifestado por una sencilla razón, porque hay quien al presente, dice la palabra de Dios, lo detiene. El anticristo no se puede manifestar hasta que esa persona que le detiene no se haga a un lado del camino. Ahora, ¿quién es esa persona? ¿Quién es? Esa persona es el Espíritu Santo. No significa que el Espíritu Santo no va a estar presente en la tierra en la tribulación, porque el Espíritu Santo es Dios y es omnipresente. Lo que significa es que el Espíritu Santo se hace a un lado y deja que el mundo tenga lo que el mundo pidió. ¿Qué es lo que pidió? Un gobernante, alguien que nos ayude, alguien que nos guíe. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Para que el Espíritu Santo se haga a un lado, quita el Señor el testimonio que la iglesia tiene. ¿Cómo lo hace? Llevándose a la iglesia. En un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, cuando los muertos en Cristo resuciten primero y luego nosotros los que quedamos seamos arrebatados juntamente con ellos y así recibamos al Señor en el aire. Y cuando la iglesia ya no esté presente en el mundo, se manifiesta o se va a manifestar el hombre de pecado, el hombre de iniquidad, el anticristo. Pero aquí estamos. Aquí está la iglesia en este momento. ¿Y sabe por qué la iglesia está en este momento? Porque el mundo necesita la iglesia. Porque hay muchas personas que no conocen a Cristo, que a través de esta situación angustiosa que se está viviendo por el coronavirus, están volviendo sus ojos al Señor y necesitan de una iglesia que les ilumine y que les muestre el camino y que les muestre quién es Cristo, cómo llegar a Cristo y cómo pueden ser salvos. Por eso la iglesia necesita estar acá en este momento. No sé cuánto más va a estar acá. Puede ser que hoy en la noche venga el Señor por su iglesia y listo. Y ahora sí, los que querían la tribulación la van a tener. Pero que mientras que el Señor en su sabiduría permita que la iglesia esté acá es porque hay un propósito. ¿Y cuál es el propósito? Que aquellos que andaban en oscuridad y que se están volviendo a Cristo, poderles explicar cómo ser salvos. Poderles hablar el mensaje de salvación, el mensaje de vida eterna. No. Esto es un no absoluto, definitivo, con la autoridad misma de la palabra de Dios. No estamos en la tribulación, no estamos en la tribulación. Estamos en los finales del tiempo de la iglesia, en la manifestación de esta gracia maravillosa a través de la iglesia. Y la iglesia tiene que levantarse para seguir predicando. Y queremos utilizar estos últimos minutos y tal vez el Señor ha estado hablando con usted. El Señor ha estado tocando su corazón. El Padre Eterno a través de la palabra de Dios lo ha estado trayendo a Cristo. El Espíritu Santo ha estado convenciéndole de pecado, justicia y juicio. El Espíritu Santo lo ha guiado al arrepentimiento. Y ahora ese mismo Espíritu le provee la fe para que pueda venir a Cristo, la fe para que se humille delante de Él, la fe para que pueda recibir a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. En estos momentos, por la misericordia de Dios y la gracia de Dios,
El Señor tiene sus manos extendidas esperando a que usted venga a Él. El Señor no quiere que usted se pierda. El Señor quiere que usted proceda al arrepentimiento. Hoy es día de salvación, dice la palabra de Dios. Hoy es el día de su salvación. La palabra de Dios dice que lo ama. Que Cristo tomó su lugar en la cruz del Calvario, que el juicio suyo ya lo recibió Cristo, que el castigo por sus pecados lo recibió Cristo. Si usted viene a Jesucristo con un corazón arrepentido, el Señor va a tomar todos sus pecados, los va a echar en el fondo de la mar y no se va a acordar más de ellos. Venga Cristo, reciba a Cristo, ábrale su corazón a Jesucristo en este momento. Él quiere darle vida eterna. Hoy es el día de su salvación. Le invito a que ahí donde está, usted haga de su corazón un altar y le diga: Señor, reconozco que soy pecador, que he pecado contra ti, que he hecho lo malo delante de ti y te pido que me perdones. Perdóname, Señor, lávame con la sangre de tu Hijo Jesucristo, y en este momento invito a tu Hijo Jesucristo a que entre en mi corazón y sea el Señor de mi vida. Quisiéramos tener noticias suyas si le abrió el corazón a Cristo. Queridos hermanos, no se dejen turbar. Leamos la Biblia. La palabra de Dios nos dice que estamos en esta tierra con un propósito, que Dios nos guarda, que Dios nos protege, que Dios nos fortalece, que tenemos el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia. No estamos en tiempos de turbación. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Creamos en las promesas de la palabra de Dios, porque son para usted, son para nosotros. Que el Señor los bendiga. Cuando allá se pase lista, himno número 91, escrito por James Milton Black en el año 1881. Este predicador, un día saliendo del templo, se fue por uno de los callejones de uno de los pueblos más pobres de Williamsport. Al caminar se encontró con una muchachita de unos 14 años sentada al frente de una casa que prácticamente estaba en ruinas. Pasó y le preguntó: oye niña, ¿te gustaría ir un día a la escuela dominical? Ella, con la cara muy triste, le dijo: sí me gustaría, pero... Y se volvió a ver así. Sus ropas estaban rasgadas, sus zapatos rotos. Era una niña producto de una sociedad en donde los padres son viciosos y que ninguno de los dos trabajaba. James, al ver esta situación, entendió y al día siguiente le trajo unos vestiditos nuevos y unos zapatos, a lo cual ella accedió a ir el próximo domingo al culto. A partir de ese día, todos los domingos, Bessie, que era como se llamaba la niña, iba al templo y participaba de la escuela dominical. James tenía una costumbre: pasaba lista todos los domingos y los alumnos respondían con un versículo. Así James sabía que el alumno había venido. Este domingo, cuando pasó lista y dijo Bessie, ella no contestó. Su corazón brincó y se puso muy preocupado porque Bessie no había venido. ¿Qué tal? ¿Qué habrá pasado con esta niña? ¿Será que habrá enfermado? Inmediatamente terminó el culto, él se marchó hacia la casa de Bessie, y cuando llegó su sorpresa y lo que había presentido, Bessie estaba muy enferma. Él llamó a un amigo que era doctor, él mismo vino de forma inmediata, le hizo los exámenes y su diagnóstico era neumonía. La niña en realidad estaba muy, muy grave. Este desalentador panorama hizo que James se sentara en el piano y empezara a escribir este himno con un corazón desgarrado, pensando en Bessie. Y mientras empezó a escribir las estrofas, recibió una llamada que le decía que Bessie había fallecido. Este himno conmovió a James, conmovió a la congregación y conmovió a todo ese pueblo. Pero a partir de ese día,
Él tenía una confianza que tanto Bessie como él y muchos hermanos de su iglesia podían decir con alegría: cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. La Biblia dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Dios no quiere que usted viva atemorizado por todo lo que las redes sociales están infundiendo y enseñando por aquí y por allá. Cuando a usted le llegue un mensaje de esos, no lo comparta sin antes haberlo filtrado por la palabra de Dios, para que usted pueda entender realmente lo que está sucediendo y que aprovechemos este tiempo para compartir a los demás el mensaje del Evangelio, la esperanza de un Salvador que vive. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana y le invitamos para que el miércoles a las 7 de la noche nos vuelva a sintonizar en el culto de oración, donde vamos a escuchar también un mensaje bíblico y orar unos por otros. Esperamos contar con su sintonía. Mis hermanos, que el Señor les bendiga y guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes y tenga de cada uno de ustedes misericordia. Que el Señor alce sobre ustedes su rostro y ponga en cada uno de sus corazones paz. Recuerden, no le estorben a la bendición de Dios para sus vidas. Permitan que el Señor se glorifique en ustedes y a través de ustedes para la gloria de su nombre. Levantamos las Biblias. Lea la Biblia, 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 lea la Biblia y lea la Biblia. Porque es lo único que renueva nuestros pensamientos y nos permite andar en el camino de la bendición.